¿Cuál es el fundamento de una verdadera educación? ¿Será que la educación puede conciliarse también con la ciencia? Estamos hablando de una educación integral. Sobre este tema nosotros vamos a hablar el día de hoy en Destaques. El título es La educación cristiana y la ciencia. De esta manera está comenzando tu programa Destaques. Y así, de esta manera, amigos, damos comienzo con nuestro programa del día de hoy aquí en Destaques. ¿Cómo estás, Samuel? Bienvenido. Muy bien, Rebeca, gracias ahí por el saludo. Un saludo a todos nuestros amigos que se unen a esta transmisión a través de la señal de Nuevo Tiempo. Hoy, como todos los días, nosotros traemos temas interesantes, temas valiosos y vamos a hablar acerca de la educación cristiana y la ciencia. ¿Será que estos dos pueden unirse en conceptos y demás? Bueno, esta y otras preguntas serán resueltas hoy aquí en Destaques. Un tema bastante interesante, incluso parece algo controversial. ¿Será que realmente tienen un punto de encuentro la educación cristiana y la ciencia o son cosas totalmente separadas? Tantos mitos que se hablan al respecto, frases que se mencionan, que parece y nos hacen creer incluso a nosotros que no tienen ningún punto de relación, Samuel. Exactamente, Rebeca. Y hay una estadística presentada ahí en los Estados Unidos donde se presenta que el 85% de las instituciones educativas, sean escuelas, colegios e universidades, enseñan la materia de ciencia, ¿no? Y entre ellas está precisamente la Universidad Adventista de Andrews, la Universidad Adventista de Loma Linda, universidades reconocidas a nivel mundial también por la inversión que se hace en estos temas, Rebeca, de ciencia, de educación e incluso también de Biblia. Claro, y hay que empezar a comprender qué realmente significa educación. ¿Qué interviene? ¿Cómo debería ser tomada? ¿Será que necesitamos un amplio, tal vez, panorama o tal vez es algo más segmentado? Hoy aquí en Destaques tendremos a un especialista que nos estará acompañando para desarrollar toda esta temática. Recuerda, amigo, que tu opinión es importante. En este momento puedes ingresar a YouTube, nos buscas como Destaques y puedes dejar tu comentario. Es momento de comenzar, Samuel. Exactamente, Rebeca, nosotros vamos a iniciar y sin más preámbulo, nosotros nos vamos a ver la siguiente nota con datos muy importantes. La educación cristiana y la ciencia han sido temas de intenso debate a lo largo de la historia, ya que las creencias religiosas y el conocimiento científico a menudo han parecido estar en tensión. Sin embargo, en la actualidad, muchas instituciones educativas cristianas de todo el mundo están reconciliando la fe con la ciencia, creando un ambiente en el que ambos pueden coexistir y complementarse. A nivel mundial se estima que más de 1.5 millones de instituciones educativas cristianas, que van desde preescolares hasta universidades, están presentes en más de 180 países y muchas de ellas integran un enfoque cristiano con una educación científica robusta. En muchas escuelas y universidades cristianas, la enseñanza científica es una base de la cosmovisión bíblica, que enfatiza que la naturaleza es una creación de Dios y por lo tanto, el estudio de la ciencia es una manera de conocer mejor a su creador. En este sentido, muchas universidades cristianas se destacan por la investigación de áreas científicas clave. Por ejemplo, la Universidad de Baylor en Texas y la Universidad del Norte en Indiana, ambas instituciones de origen cristiano, han realizado contribuciones significativas en campos como la medicina, la biología y la física. Estas universidades integran la fe con la razón y cuentan con departamentos científicos de prestigio que siguen los más altos estándares académicos y científicos. Una amplia variedad de datos que nosotros vimos en ese reportaje también que preparamos para introducirte a la temática de hoy, hablando acerca de la educación cristiana y la ciencia. Para todo esto vamos a tener un especialista. Exactamente, Rebeca. Estará con nosotros el doctor Roberto Biaggi, una persona con mucha experiencia en esta área, y nosotros vamos a responder algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué papel juega la cosmovisión bíblica en todo este aspecto? ¿Por qué es importante que nosotros
nosotros podamos conciliar la fe con la educación, ¿verdad? ¿Qué nos dicen los expertos en relación a este tema valioso que es la educación cristiana y la ciencia? Pero como siempre nosotros tenemos consejos importantes acá en Destaques. Luego de estos consejos estaremos retornando con la entrevista del día de hoy. Al regresar en Destaques. Entonces, ¿cómo vamos a estar preparados para ver si concuerdan y si fueron correctamente entendidas los estudios científicos de la naturaleza con lo que Dios nos ha revelado cuando inspiró a los autores bíblicos a escribir la Biblia? Estamos de regreso aquí en tu programa Destaques, hoy en nuestro segmento de Ciencia y Biblia, y está con nosotros un invitado muy especial. Pero en este segmento yo quiero presentarte el mito o la realidad que será resuelto. El tema del día de hoy es la educación cristiana y la ciencia, un tema realmente valioso, especialmente en estas épocas donde existe tal vez mucha contradicción y demás. Todo hablaremos hoy aquí en Destaques, y el mito o la realidad es el siguiente: la educación cristiana ¿debe enseñar únicamente el tema del creacionismo? ¿O será que es necesario que también hable acerca de otros aspectos, otras teorías que nosotros conocemos? ¿Será esto un mito? ¿Será una realidad? Y ya se encuentra Rebeca con el invitado destacado del día de hoy para resolver esta y otras preguntas más. Pero por supuesto, Samuel, yo me encuentro muy bien acompañada en el programa de hoy junto a nuestro especialista, el doctor Roberto Biaggi. Él es de profesión investigador con especialidad en paleontología y precisamente lo trajimos aquí para hablar de este tema tan controversial, doctor, la educación cristiana y la ciencia. Hay quienes dicen que únicamente en una educación cristiana se debería hablar del creacionismo, pero ¿cómo ir incluso luchando con las otras teorías, evidencias, investigaciones que tratan de contradecir todo esto, ¿cierto? Es una temática muy interesante. Bienvenido, doctor Roberto. Muchas gracias, Rebeca. Un placer enorme, como siempre, y especialmente para hablar de este tema tan interesante. Por supuesto, exactamente. Hoy vamos a estar adentrándonos en esto, cómo tener una educación equilibrada. ¿Será que el cristianismo toca temas también de la evolución o tal vez tiene pruebas y se agarra de la paleontología también para tener todas estas evidencias? Hoy lo vamos a descubrir, pero coméntenos, doctor Roberto, esa experiencia que usted tiene. Estamos hablando de educación y usted me comentó que actualmente se encuentra también como profesor. ¿De qué se trata esto? Sí, en realidad he estado ejerciendo por muchos años y llegó el momento de tomar un pasito al lado, pero a mí me encanta tanto que he seguido un poquito trabajando de profesor en la Universidad de Loma Linda, en California, donde yo estudié mi doctorado, maestría y doctorado, y también participé de la enseñanza de ciertas clases de posgrado, lo cual sigo haciendo ahora, aunque estoy radicado en Argentina. Justamente en estos últimos años he estado colaborando con un equipo del doctor Raúl Esperante, que también es paleontólogo del Instituto de Investigaciones en Geociencia, que es un instituto que la Iglesia Adventista ha diseñado y ha creado para que los investigadores adventistas, cristianos, puedan dedicarse a encontrar evidencias que produce la ciencia, digamos, y ver cómo encaja todo eso con nuestra cosmovisión cristiana, en particular la cosmovisión adventista. Claro, porque incluso muchas veces puede sonar contradictorio, ¿no? Tú eres pero creacionista, ¿por qué estás hablando de estas evidencias? ¿O por qué eres investigador? Pero el hecho de tener una cosmovisión creacionista no quiere decir que vamos a dejar de lado evidencias que incluso el mismo Dios, ojo,
ha dejado en la tierra para ayudarnos a comprender todo esto, cómo surgió. Es bueno investigar entonces, doctor. Sí, exactamente. Este tema se remonta en realidad a cientos de años atrás, cuando la mayoría de los expertos, digamos, entre comillas, eran cristianos. Y entonces todas las cosas que estudiaban trataban de enmarcarlas en esa visión cristiana, bíblica, de la creación y de la historia que sigue en el registro bíblico. Claro, luego más adelante, cuando científicos, en la era de la iluminación, cuando empezó a surgir la ciencia, las cosas empezaron a cambiar un poquito, y el resultado de todo eso fue que ahora, hoy día, tenemos este problema, ¿no? De que tenemos ciertas ideologías, ciertos conceptos, incluso dentro de la ciencia, que no concuerdan con lo que está en el registro bíblico de la historia. Pero entonces el asunto ha sido de que digamos desde el siglo XIX, cuando surgen los movimientos cristianos, ya había surgido la teoría evolutiva, un concepto del naturalismo, pensar que no hay nada sobrenatural, sino que todo resulta de procesos de la naturaleza. Entonces resulta que muchos ahora se dieron cuenta, bueno, ¿y cómo vamos a afrontar todas estas ideas que vienen de una ciencia que no considera que Dios intervino en la historia? Y entonces se vio la necesidad de que, bueno, si yo quiero hablar de estas cosas, tengo que estudiar y especializarme en algo, cosa de que yo tenga autoridad para debatir o para considerar las ideas que pensamos que están equivocadas, porque si no, ¿cómo lo haríamos? Claro. ¿No es cierto? Entonces de ahí, a principios del siglo XX, es cuando la iglesia empiezan a surgir dentro de nuestra iglesia personas que se llegaron a especializar para poder discutir y evaluar los conceptos y estar al tanto de lo que la ciencia está proponiendo y tratar de ver, bueno, ¿se ajusta o no se ajusta con el registro bíblico? Y cómo podemos afrontar o abordar estos problemas desde un punto de vista más académico, con preparación. Con profundidad. ¿No? Claro. Porque sin eso no tenemos manera de evaluar correctamente lo que la ciencia está haciendo. Precisamente la investigación tiene que ser objetiva, tiene que ser neutra, tratar de buscar la esencia de cada cosa, la verdad, y sabemos que no estamos alejados de la verdad. Hablando acerca de la educación cristiana, del creacionismo, hay muchas evidencias que demuestran que tenemos un Dios creador, que tenemos un Dios maravilloso que hace todas las cosas, es cierto. Exacto. Y por otro lado, tenemos textos en la Biblia, por ejemplo, Romanos 1:20, que apoyan esa idea de que lo que se puede conocer de Dios se puede conocer de lo que Él ha creado y desde cuando Él lo creó. Entonces quiere decir que si, por ejemplo, para mi especialidad de la paleontología, yo encuentro un organismo fósil, que es un organismo que pensamos que Dios creó al comienzo, de la creación original, pero luego pasa el tiempo, van teniendo descendientes, y un día llega el momento que se transforma en un fósil, y entonces ahí yo puedo ir a investigar y cómo se relaciona todo esto. ¿Será un organismo que es parte de la creación original o no? ¿Será un organismo que al ser original o al haberse modificado bastante, cómo se explica y de dónde salió esos cambios de lo que Dios ya había hecho perfecto en el comienzo? Entonces ahora uno con una disciplina en la cual uno se especializa puede ir a investigar estas cosas y ver, bueno,
¿Será que esto ocurrió por un proceso puramente natural, aislado, por acá y por allá, a medida que la historia iba avanzando? ¿O será resultado de algo que en la Biblia ya se menciona Ya como estaba un evento mencionado. global, Ujú. el diluvio bíblico? ¿Y cómo encaja todo eso para ir pensando cómo realmente fue la historia? ¿Es una historia como la que proponen algunos sin Dios o es una historia donde Dios sigue interviniendo? Incluso hablando precisamente ya del área de la educación, se convierte en una tarea difícil el poder explicar netamente lo que ha sucedido, cómo ha sucedido, cuáles son las evidencias, que tenemos un Dios creador, pero que no somos producto de la mera casualidad tampoco, Claro. que somos algo estructurado, ¿cierto? Se Sí. convierte en algo complicado. Y hoy precisamente estamos hablando hoy en Destaques de la educación cristiana y la ciencia. Vamos a profundizar en estos términos, cómo se lleva, por ejemplo, una educación cristiana de manera correcta, que no sea una forma de adoctrinamiento, sino que sea una forma de profundizar también en estas temáticas. Pero antes de pasar a todo esto, recordemos que Samuel nos decía una frase y nos hacía una pregunta. ¿Será un mito? ¿Será una realidad? La frase, doctor Roberto, dice así: la educación cristiana debe enseñar únicamente el creacionismo. ¿Esta frase es un mito? ¿Es una realidad? ¿Qué podemos decir? Bueno, es una muy buena pregunta porque si, por ejemplo, me gusta una cita donde Elena White dice que correctamente entendidas, la ciencia y la Biblia están en acuerdo. Correctamente entendidas. Correctamente Ojo. entendidas. Entonces el tema es cómo los vamos a entender correctamente. Tanto el libro inspirado por Dios, la Biblia, como la naturaleza. Sabemos, ya se ha hablado mucho, de que estos son los dos libros de Dios, porque Dios por un lado creó todo y por otro lado nos revela algunas cosas y nos cuenta algunas cosas a través de los escritores bíblicos de la historia. Claro. Pero si nosotros solamente enfocáramos un solo ángulo o un solo aspecto, entonces ¿cómo vamos a estar preparados para ver si concuerdan y si fueron correctamente entendidas los estudios científicos de la naturaleza con lo que Dios nos ha revelado cuando inspiró a los autores bíblicos Claro, a escribir lo que la Biblia. escribieron? Entonces es un tema muy, muy interesante, y después podremos profundizar un poquito más con esos detalles, para que al final podamos llegar a una conclusión sobre esa pregunta que has hecho. Está bien, entonces vamos a dejarlo también para más adelante porque hay mucho para hablar, Por supuesto. para fundamentar y como dice usted, hay que tener una visión amplia, saber realmente de qué estamos hablando, en quién estamos creyendo y cómo se ha ido formando todo. Amigos, nosotros hoy en Destaques estamos hablando acerca de la educación cristiana y la ciencia. Si tú quieres conocer más detalles, quédate con nosotros. Luego de la pausa, retornamos con mucho más. Al regresar en Destaques. Y los investigadores eran cristianos y no había ningún problema. Bueno, mediados del siglo XX, cuando se fue afianzando una ideología diferente de lo que los cristianos hasta ahora sostenían, las cosas empezaron a cambiar. Estamos de regreso aquí en tu programa Destaques, disfrutando de nuestro segmento también de historia, segmento también de creacionismo con investigadores, nuestros invitados especiales. Está con nosotros el doctor Roberto Biaggi. También está ya como sorpresa aquí nuestra segunda especialista, la geóloga Helen Baltazar. También está Samuel junto con nosotros aquí en la mesa para conversar de una temática muy
muy importante. Estamos hablando acerca de la educación cristiana y la ciencia. ¿Será que en algún momento pueden estar juntas o simplemente son cosas totalmente separadas? Estamos viendo todos esos detalles hoy aquí en Destaques y estuvimos conversando en la primera parte con nuestro doctor Roberto Biaggi, pero ahora también junto con Helen vamos a estar tocando incluso más, Samuel. Exactamente. Y bueno, bienvenido doctor, Gracias. bienvenido Helen. Es muy bueno tenerlos en este programa especial porque vamos a abordar el tema de la educación cristiana, la ciencia. Hay muchas preguntas, cómo están educando hoy en las escuelas, en las universidades y demás. Y de hecho, Helen, tú eres formada en geología, eres cristiana adventista, Sí. ¿verdad? Y imagino que detrás de todo eso hay un propósito también, ¿verdad, Helen? La verdad que sí, la geología es un libro abierto para nosotros, nos cuenta la historia de qué ha pasado, qué procesos han pasado, cuándo hubo glaciación, cuándo hubo sedimentación, ríos y demás. Entonces, para mí es entenderlo, entender qué es lo que ha pasado, qué es lo que Dios nos muestra y qué es lo que nos quiere contar. Exactamente. Y en el Exacto. anterior segmento, si me permite, Rebeca, Sí, adelante. yo estaba muy atento escuchando ahí al doctor Roberto, que mencionaba, doctor, y decía, ¿no? que si bien es importante, y me gustaría reforzar este aspecto, es importante que en las instituciones educativas, en las universidades, se pueda hablar del creacionismo, pero además de eso también de otras teorías. ¿Cuál es la importancia de hablar de estos aspectos? Porque uno, por ejemplo, piensa, y lo voy a poner de ejemplo como padre, ¿no? Mete al niño a un colegio cristiano porque se van a mencionar todos estos aspectos desde el creacionismo. Sin embargo, se deja el otro aspecto como el evolucionismo y otras teorías. ¿Es relevante, no es relevante, es importante? ¿Por qué sentido? Exactamente, ese es el tema, porque en la historia de las ciencias, al principio los centros de estudio eran cristianos y los investigadores eran cristianos y no había ningún problema. Pero un poco más adelante, a principios del siglo XX, bueno, mediados del siglo XX, cuando se fue afianzando una ideología diferente de lo que los cristianos hasta ahora sostenían, las cosas empezaron a cambiar. Cambiaron tanto que muchas universidades famosas del mundo que tuvieron un arranque cristiano, hoy día se desterró prácticamente todo lo Claro. relacionado a Dios, a la Biblia. Se separó, ¿no? Se Sí, separó quedaron completamente. separadas y las universidades, algunas de las más famosas incluso, se volvieron totalmente ateas y los investigadores de las ciencias en esas universidades y en muchas más llegaron a ser lo que hoy llamamos la ciencia estándar, ¿no? La línea media de esa ciencia estándar es completamente atea y no considera de que si yo hago ciencia e incorporo a Dios en esta ciencia, no considera que eso sea correcto. Y desde ese punto de vista lo consideran una pseudociencia. Y entonces tenemos ese problema que famosos investigadores de la ciencia dirán, oh no, esas ideas no se deberían considerar, ni siquiera califican para algo científico. Claro, para algo de estudio, ¿no? Sí, o de conclusiones que incluyan algo relacionado con la Biblia, por ejemplo, ¿no? O con el cristianismo, y especialmente con el creacionismo, porque la teoría de la evolución que se propuso en el siglo XIX con Darwin, hizo que muchos investigadores ahora, como dijo un comentarista, se puedan sentir satisfechos como ateos o ateos realizados. Entonces ahora cualquier cosita que roce el área de la iglesia, de la Biblia o de la religión es considerado no científico.
cuando en realidad nosotros como cristianos, especialmente como adventistas científicos, creemos que no, que nosotros podemos hacer ciencia como cualquier otro. El tema está en ese asuntito que mencionamos antes de entender correctamente esos libros, ¿no? Y ver cómo encajan. Sí. Pero bueno, lamentablemente en las universidades está ese problema, que no se permite un diálogo completamente abierto sobre estas otras ideas que Sí. tienen que ver con la religión. De Claro. hecho, hace unos años, un amigo ahora nuestro, pero de persuasión católica, de una universidad católica, se lamentaba mucho de que qué interesante, me decía a mí, que ustedes en esta religión protestante, en los centros educativos, hayan incluido parte de la religión. Y mientras que en otras universidades ni se toca y se considera que no se Claro. puede tocar. Entonces ahí está el problema. ¿Hasta qué punto la ciencia estándar acepte o no conceptos que vienen con una orientación más religiosa, digamos? Claro, Exacto. claro. Y es ahí tal vez incluso una barrera que todos tenemos que romper. Mencionábamos al inicio que vamos a responder más a profundidad si era un mito o era una Sí. realidad que la educación cristiana debe enseñar únicamente el creacionismo. Tenemos aquí un especialista en paleontología cristiano adventista. Aquí tenemos a Ellen, que es geóloga cristiana adventista. Pero entonces, ¿por qué separar? ¿Cuál debería ser el fundamento esencial de la verdadera educación, por así decirlo? ¿Cuál debería ser el fundamento? Bueno, fíjense qué importante pregunta, ¿no? Porque, claro, nosotros tenemos ciertas ideas de cómo debería ser. Permítanme una frasecita cortita de Elena White, porque imagínense, hablamos de ciencias, pero podríamos pensar, bueno, la ciencia de la Tierra, la geología, la paleontología, ¿y qué de las otras ciencias? Claro. ¿Tienen algún problema o no? Entonces hay que pensar que cuando hablamos de ciencia, hablamos de todas las De disciplinas. Engloba todas todo. las Sí, disciplinas. engloba todo. ¿Y hasta qué punto tendríamos que separar o poder combinar o enlazar Claro. o considerar las dos de manera similar? Hay una linda cita de Elena White de 1884 que dice: la ciencia y la Biblia en la educación, así se titula, y ella dice que el fundamento de la verdadera educación, o sea, la que es correcta, es un conocimiento de Dios. ¿Y qué acerca de las disciplinas Del que resto. estudian la célula, los seres vivos, la geología que estudia las rocas o la paleontología que estudia los fósiles? ¿No? Entonces, me parece que la gran diferencia es si nosotros dejamos de lado el concepto de Dios y nos abocamos solamente de manera técnica, secular, a las cosas que estamos estudiando, o incorporamos el concepto de Dios y lo que Él nos ha dejado, revelado o inspirado, y lo tratamos de armonizar, ciencia y religión. Entonces el tema es, bueno, ¿puede haber armonía o no? Claro, exactamente. Ahora, hablando de ese aspecto, doctor, y bueno, Ellen, me gustaría un poco hablar para reforzar un poco el concepto de cosmovisión bíblica, ¿no? ¿Qué es una cosmovisión bíblica, Ellen? En ese sentido, es importante y cómo juega un papel importante la cosmovisión bíblica, pero en los descubrimientos que han realizado, ¿no? Ustedes mencionaban ahí, antes de entrar a este segmento del programa, que trabajaron mucho tiempo juntos, En diferentes ahí proyectos. descubriendo algunas cosas y demás. Es importante en ese sentido la cosmovisión bíblica, la cosmovisión que uno tiene al descubrir estos elementos. La verdad es que sí, porque un científico cristiano, como el doctor dijo, si observa algún fósil, nuestra visión es,
Dios ha creado esto, cómo ha hecho que llegue esto aquí, o sea, cómo las huellas se han preservado, porque para nosotros ya es un milagro que una huella se preserve, y estamos observando y estudiando a la misma vez el milagro. Estamos entendiendo de una manera más inimaginable, intangible, el poder de Dios y teniendo el placer de poder estudiarlo también. Así que para mí la cosmovisión bíblica te abre más a qué proceso ha ayudado a esto, o qué proceso ha hecho Dios que exista para que se fosilice tal cosa. Es amplio nuestra Es muy amplio. Es verlo con un lente, ¿no? Exactamente. Desde Sí, la es Biblia. como verlo con una lupa que nos muestra el poder de Dios. El Claro. panorama tal vez más completo. Y solo para aclarar, doctor, existen diferentes tipos de cosmovisiones, ¿no? Este es un concepto que si bien ya lo hemos revisado en un programa de destaques, pero para fortalecer el concepto, si nos puede explicar un poco acerca de las cosmovisiones y especialmente la cosmovisión bíblica que se diferencia. Estamos hablando de la manera de percibir las cosas, en otras palabras, ¿no? Exactamente, son como lentes, ¿no? Que determinan cómo vas a ver. Un lente de sol con más oscuro, más claro. Entonces yo me pongo los lentes y veo las cosas un poquito diferentes que otros que tienen otro lente o no tienen puesto ningún lente. Y entonces, bueno, ¿cómo afecta eso la conclusión que podemos sacar de lo que estamos estudiando, ¿no? Y eso creo que es lo que nos explica Elena White en esa cita. O sea, si yo saco a Dios del cuadro, digamos, entonces ya estoy descuidando una parte muy importante de la realidad. Porque en realidad nos gusta y queremos encontrar explicaciones verdaderas. Sí. De paso, los científicos no creyentes también quieren realizar ciencia para descubrir lo que realmente pasó o cómo realmente es esto, cómo llegó a ser esta estructura así esa. Por ejemplo, nosotros, ¿cómo llegamos a ser humanos con estas capacidades que tenemos? Y eso nos interesa a todos. El tema es con qué lentes vamos a ir a estudiar eso. Si los lentes dicen no, de entrada, no podemos considerar la posibilidad de Dios, o como algunos ya han expresado, la hipótesis de Dios, no la podemos tocar, porque no es del ámbito de la ciencia. Eso, cuando se dice eso, es que la cosmovisión que se tiene es una que no permite, como dijo alguien ya, el pie divino en la puerta. Sí. Y eso quiere decir que se cree que, bueno, no, estamos estudiando lo material de la naturaleza, lo medimos, lo estudiamos, lo sometemos a un montón de análisis de todo tipo, y parece ser como que eso, para este punto de vista de la ciencia atea, digamos, secular, podríamos decir, es lo que realmente ellos creen que nos da la explicación. Pero supongamos que en realidad la explicación incluye a Dios. Entonces llegarán a una conclusión totalmente correcta, si no lo consideran. Por otro lado, el que considera que Dios está detrás de todo, si descuida algunos aspectos de la investigación científica para entender ciertas cosas, a lo mejor va a terminar con una conclusión que no es correcta. Incompleta, ¿no? Y que no está completa, y a lo mejor hay un tema muy fascinante que es: nosotros fuimos creados, como dice el texto bíblico, A imagen. a de imagen Dios. de Dios. Y doctor, nos gustaría mencionar este aspecto que me parece clave, Rebeca, en el siguiente segmento, ¿no? Por Que somos supuesto. creados a imagen de Dios. Porque incluso se me ocurre, si la ciencia puede fortalecer desde los lentes correctos nuestra fe. De eso y mucho más vamos a estar hablando más adelante, pero es el momento de presentarte un maravilloso material, nuestra revista Esperanza. Pon mucha atención.
Muchas gracias amigos, yo quiero separar estos pocos minutitos para presentar un regalo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Te estoy hablando de la revista Esperanza en su versión Evidencias, una revista muy interesante que nos ayudará a responder también dudas interesantes. Gracias a la influencia externa que recibimos constantemente, surgen algunos cuestionamientos que yo quiero presentarte al hablarte del índice de esta revista. Preguntas, por ejemplo, como esta: ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es nuestro propósito en este mundo? ¿La fe y la razón son compatibles? ¿Cuál es el tamaño de Dios? ¿Realmente podemos creer en la existencia de Dios? ¿Por qué sufrimos? ¿Cuál es la causa del sufrimiento? Preguntas que responderemos a la luz de la Biblia. Hoy, gracias a la influencia, como te mencionaba, tenemos una idea muy fuerte hacia creer en esta idea del relativismo. Tú puedes creer en lo que tú quieras, dependiendo si tú consideras si eso es correcto o no. Pero la Biblia, ¿qué nos dice acerca de eso? ¿Podemos encontrar en la Biblia la verdad que necesita conducir nuestro camino? Son preguntas que responderemos al obtener esta revista. ¿Cómo lo puedes obtener? Ingresando al sitio web nuevotiempo.org/escuela bíblica. Nuevamente, nuevotiempo.org/escuela bíblica. Tanto en formato físico, en formato digital, esto puede llegar a la comodidad de tu domicilio. Solicita ya esta increíble revista. Es momento de hacer una pausa acá en Destaques y ya retornamos con más. Al regresar en Destaques. Que dice, no dudes, hablando de el creador, no dude porque este sistema, estaba hablando del sistema planetario nuestro, no pudo haberse desarrollado como es sin la intervención de un agente divino. Exacto. Estamos de regreso aquí en Destaques, hoy con nuestra temática, la educación cristiana y la ciencia. Para eso tenemos dos invitados especiales en nuestro programa, el doctor Roberto Biaggi y también la geóloga Helen Baltasar. Y junto con Samuel estuvimos ya hablando, desarrollando diferentes aspectos de esta temática, pero quedó algo ahí por resolver, Samuel. ¿Qué estabas diciendo tú? Exactamente, ¿no? En realidad hay muchas cosas por resolver ahí. Creo que el tiempo no nos va a alcanzar para responder ahí todas las preguntas y demás. Pero en el anterior segmento nosotros hablábamos, doctor, acerca de la cosmovisión y hablamos acerca de que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y si alguna persona tal vez solamente agarra la parte científica, deja de lado Dios, es como que no tiene el panorama completo. Como pero que no de tiene manera un lente viceversa. completo. Exactamente, ¿no? Si el creacionista o el cristiano agarra solamente la parte tal vez bíblica y olvida la parte científica, tampoco tiene el panorama completo. Exactamente. Pero usted nos mencionaba este aspecto que mencionan en Génesis capítulo 1 y dice que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Exactamente. El tema es, bueno, que ese es un enfoque que está basado en el texto bíblico. O sea, la revelación y lo que Dios nos ha comunicado de cómo fue la historia. Pero lo lindo de esa idea es de que si Dios es el que diseñó todo, con toda esa complejidad fantástica que la ciencia va descubriendo, es bárbaro pensar, bueno, si nos creó a imagen de Él, con todas las capacidades y para tener una conversación, una relación inteligente con el que nos creó, entonces justamente tenemos la capacidad de estudiar el segundo libro de Dios, la naturaleza, y estaríamos capacitados con una buena educación para poder descubrir lo que Dios ha hecho y cómo lo hizo, ¿no? Pero como tú decías, hay un problema acá de fondo porque capaz que si descuidamos un aspecto en nuestra educación cristiana, a lo mejor no estaremos capacitados para hacer buena ciencia. Y les quiero mostrar algo rápido acá, una cita de Elena White que me gusta mucho en relación a lo que nosotros creemos sin ver, entre comillas, de lo que Dios ha hecho y
lo que hace la ciencia. Y solo para recalcar, doctor, Sí. Elena de White es una escritora cristiana muy Sí. reconocida que escribió diferentes libros. Ahí si tenemos un amigo que tal vez está escuchando y dice, pero ¿quién es Elena de White? Sí. Ustedes la buscan, tienen muchos libros en relación a Materiales todos valiosos. estos temas Sí, valiosos. sí, ¿no? entonces hay una cita muy linda sobre ciencia y religión, o ciencia y fe. Y dice lo siguiente: Dios es el fundamento de todo, toda verdad está en armonía con sus obras. Entonces, toda educación verdadera conduce a la obediencia de su gobierno. Porque si detrás de todo está Dios, si yo hago ciencia, lo debería descubrir a Él. La ciencia abre nuestra vista a nuevas maravillas, vuela muy alto, explora nuevas profundidades, pero no trae nada de su investigación que esté en conflicto con la revelación divina. Ahora sí, la ignorancia podrá buscar apoyo para ideas falsas sobre Dios, apelando a la ciencia, pero el libro de la naturaleza y la palabra escrita no están en desacuerdo y cada uno derrama luz sobre la otra. Qué favor. Cada Entonces, uno. claro, entonces, y yo me acuerdo porque en la historia de varias iglesias, incluyendo la nuestra, cuando todavía no había esa idea de capacitarse en las universidades y todo eso, había algunos defensores del creacionismo que estaban argumentando con argumentos erróneos, porque no tenían preparación. Y ahí vamos al tema de la educación. Claro. ¿Cuál es la más importante? ¿Esta de acá que se encierra acá? ¿Esta de acá que se encierra allá? ¿O la educación debería ser un poco más integral? Un panorama más Sí, amplio. ¿no es cierto? Que Así tome que los bueno, dos puntos. ese es el tema. Exacto. Sí. Y es más problemático todavía porque está el tema de las instituciones de educación pública. Claro. Y esas son dirigidas por el gobierno Claro. y tienen ciertas estipulaciones Parámetros. sobre cómo deberá ser el currículum. Exacto. Y ¿no? entonces, bueno, ahí tenemos un problema grave porque si nosotros incorporamos parte de la religión y el Estado no permite que se introduzca esos conceptos porque son parte de las iglesias y de la educación religiosa. Entonces, bueno, ahí está el tema de separar las cosas. Pero vemos nosotros pensamos que la integración de todo es lo importante, porque si vamos por buen camino, tanto la ciencia como la religión, como la fe, nos ayudará a llegar mejor a lo que es la verdad, que es lo que Se todos queremos. encuentran. Claro, en la verdad encontraríamos uno y el otro lado sin separación. Y con respecto a esto va mi pregunta. ¿Puede llegar a complementarse la fe y la ciencia, o tal vez la ciencia aumentar incluso mi fe, Helen? Pues para mí ha sido así. La ciencia ha aumentado mi fe. He conocido a científicos adventistas, cristianos, que he trabajado con ellos y he aprendido que la naturaleza es un libro que tenemos que leer página por página y nos muestra la grandiosa creación de Dios. Y he visto que puede haber una complementación entre los dos. Y me encanta mucho que haya libros adventistas que hablen de estos temas, que te preparen para eso, porque estamos en un mundo que no podemos estar encerrados en una cúpula, y hay compañeros, hay amigos que te vienen con teorías naturalistas, se podría decir, teístas, y estos libros me preparan a mí como científica para poder defender mi fe en base a ciencia también. Exacto. Yo imagino Claro. que Ellen ahí en la universidad, porque estudiaste ahí en La Paz, en una universidad estatal y demás, fue un gran conflicto, ¿no? Tal vez de manera de pensar, de ideología y demás, y bueno, muchas cosas, ¿no? Exacto. Nosotros podemos tener ejemplos incluso en la historia. Pienso en investigadores científicos, Isaac Newton, Johannes Kepler y muchos otros que también estaban de parte de la fe. Ellos Sí.
conocían de investigación, conocían de tal vez incluso los procesos que se ha llevado, pero tenían la fe. Y ya que mencionaste Newton, hay una cita muy, muy buena de él que dice, no dudes, hablando de el creador, no dudes porque este sistema, estaba hablando del sistema planetario nuestro, no pudo haberse desarrollado como es sin la intervención de un agente divino. Exacto. Exacto. Entonces, la ciencia que nos permite descubrir la maravilla de la creación está a nuestras manos. Pero si nosotros usamos nuestra ciencia para llegar a una conclusión que está muy lejos de lo que sería la armonía con la Biblia, entonces ya sabríamos que estamos en un camino equivocado y a lo mejor eso nos ayudaría a mejorar nuestra ciencia o nuestra comprensión de Dios. Me acuerdo que un profesor, autor de uno de esos libros que comentaba Ellen, decía que gracias a su cosmovisión cristiana, basada en la Biblia, tenía los ojos mucho más abiertos a explorar la naturaleza física, por ejemplo, las rocas, los fósiles, y veía cosas que otros que no tienen esa cosmovisión lo pasarían por alto completamente. Y creo que en eso nos basamos todos, ¿no? En tener una visión más amplia. Nosotros ya casi vamos finalizando el programa de hoy, pero antes de ir a nuestras conclusiones tenemos también información acerca de un proyecto maravilloso, Nuestros Ángeles de Esperanza. Esperamos que tú puedas ser parte de este proyecto. Queridos amigos, gracias por cederme este espacio cortito para saludar a un grupo muy especial acá en Nuevo Tiempo, a nuestros Ángeles de Esperanza. Seguramente muchos nos hemos hecho la pregunta de qué es el proyecto Ángeles de Esperanza. Yo quiero responder a esa pregunta en este día. Ángeles de Esperanza es un proyecto que Nuevo Tiempo tiene para que personas contribuyan en el trabajo que vamos realizando. Todo lo que sucede acá en televisión, en radio, en redes sociales, en escuela bíblica, es gracias a nuestros Ángeles de Esperanza. Las guías de estudio que nosotros ofrecemos, seguramente tú ya solicitaste alguna, recomendaste alguna. ¿Qué te pareció todo ese bonito trabajo que escuela bíblica, radio, televisión, redes sociales va realizando? Todo eso es gracias a los Ángeles de Esperanza. ¿Y cómo tú puedes unirte? ¿Cómo tú puedes formar parte de este proyecto, contribuir a que esto crezca, a que más personas alcancen un mensaje de esperanza por medio de todo este trabajo, ingresando al sitio ángeles.nuevotiempo.org? Ahí tú puedes seleccionar la opción de encontrar la bandera de tu país, ingresar ahí, ver toda la información que tú vas a encontrar acerca de Nuevo Tiempo, del trabajo, de proyectos que se van desarrollando, ingresando al sitio ángeles.nuevotiempo.org. Continuamos con más de Destaques. La invitación está hecha para que juntos podamos ser ángeles de esperanza y así continuar con programas tan especiales e importantes como el que hoy tenemos aquí en Destaques, hablando acerca de la educación cristiana y la ciencia junto a nuestro invitado, el doctor Roberto Biaggi, y junto a Helen Baltasar, también geóloga. Pero estamos en la parte de nuestras conclusiones. Hemos hablado de diferentes puntos que tienen que ver con la educación, la creación, la investigación. ¿Cuáles serían nuestras conclusiones finales, doctor? Bueno, seguramente que hay muchas conclusiones que se podrían hacer, pero como empezamos con esa idea de si una iglesia o una escuela debería incorporar solo un concepto como la creación y no considerar lo demás, me parece que la primera conclusión es de que no debería ser así. Dios nos ha capacitado para poder analizar distintas cosas de ese mundo natural y compararlo, si se quiere, con los aspectos fundamentales de nuestra cosmovisión bíblica. Y eso nos permite estar seguros de nuestras conclusiones
en el sentido de que no es seguro en el término de que ya entendemos perfectamente cómo pasó todo. No. Que podemos estar seguros si uno derrama luz sobre la otra y la conclusión que vamos haciendo es mejor y más completa cuando consideramos los dos que cuando consideramos y nos encerramos solo en uno. De hecho, en la iglesia nuestra vio este problema a principios del siglo XX y decidió, no, tenemos que preparar investigadores en distintas disciplinas para que tengan la capacidad de analizar los problemas que hay y tengan la habilidad de usar las herramientas que tenemos para poder estar seguros de que estamos haciendo las cosas bien, porque ha habido algunos defensores del creacionismo que han expresado muchas cosas completamente erróneas. ¿Por qué? Porque no tenían la educación, no estaban preparados para analizar y comparar todas estas cosas. Así que me parece que una buena conclusión es de que en nuestras escuelas, universidades, debemos considerar todo lo que se va descubriendo, pero después nosotros con nuestra visión particular podemos ir viendo, bueno, esto encaja, esto no encaja, y podemos ir diciendo, bueno, ahora vamos a estar mejor preparados para poder presentar nuestras conclusiones a otros que si no hubiéramos tenido esa educación completa, digamos, el estar preparados, sin descuidar áreas importantes para poder llegar a entender las cosas bien, ¿no? Porque justamente empezamos con eso de correctamente entendidas, ¿no? Exacto. Así que bueno, yo creo que nuestra educación es fantástica ahora porque nos ayuda a tener una visión mucho más amplia sobre todo. Completa, excelente la conclusión que hemos tenido también acerca de esta temática. Hemos estado conversando de diferentes aspectos. Si tú recién llegaste a este momento del programa, no te preocupes, que nosotros tenemos este capítulo y otros. En YouTube nos encuentras como Destaques. Muchas gracias, doctor Roberto, por habernos acompañado. Mucho gusto. Gracias también, Ellen, por haber estado con nosotros. Y gracias también, Samuel. Gracias, doctor. Gracias. Gracias a nuestros amigos que nos han acompañado hasta este momento. Siempre aquí en Destaques tenemos las mejores temáticas junto a especialistas. Nuestro reencuentro será el día de mañana.